Juan Gabriel estaba cenando en el restaurante privado El Cardenal, cuando un hombre de traje italiano con 3 guardaespaldas se sentó sin invitación en su mesa y dijo con sonrisa arrogante: «Entonces tú eres el famoso Juan Gabriel que le canta a su mamacita muerta». Era el 8 de marzo de 1982, 8 años después de la muerte de su madre Victoria, y el restaurante se quedó completamente silencioso, porque todos reconocieron al hombre como Reinaldo Sánchez, uno de los narcotraficantes más poderosos de Sinaloa, que controlaba rutas de droga hacia Estados Unidos. Los meseros dejaron de moverse. Los otros comensales miraban sus platos fingiendo no escuchar, y el manager del restaurante no sabía si llamar a la policía o simplemente rezar para que esto no terminara en violencia. Reinaldo Sánchez era conocido en el México de principios de los 80 como alguien que mezclaba negocios criminales con intentos de legitimidad social. Compraba mesas en restaurantes caros donde iban artistas y políticos, patrocinaba eventos culturales lavando dinero a través de donaciones y coleccionaba artistas famosos como trofeos, llevándolos a fiestas privadas donde narcotraficantes mostraban su poder. La industria del entretenimiento mexicana en esa década tenía una relación complicada con el narco porque muchos artistas dependían de presentaciones privadas que pagaban 10 veces más que conciertos públicos, y esas presentaciones frecuentemente eran financiadas por dinero del narcotráfico, aunque nadie hablaba abiertamente de eso. Juan Gabriel había rechazado múltiples invitaciones de Reinaldo para cantar en sus fiestas privadas. Rechazos que el capo interpretó como desrespeto personal, porque estaba acostumbrado a que todos aceptaran sus órdenes inmediatamente. Juan Gabriel había aprendido a navegar este mundo peligroso siendo cortés pero firme, nunca insultando directamente a narcotraficantes, pero tampoco cediendo a sus demandas, porque sabía que una vez que empiezas a trabajar para ellos, se vuelve imposible salir. Su madre Victoria había muerto en diciembre de 1974 mientras él estaba de gira en Acapulco, y esa pérdida se convirtió en el dolor definitorio de su vida, que procesó escribiendo Amor Eterno, la canción que se volvió himno del duelo en todo México. Durante los siguientes 8 años, mencionar a su madre era tocar la herida más profunda que tenía. Pero Juan Gabriel hablaba públicamente de ella con frecuencia porque mantener su memoria viva era su forma de honrarla y procesar la culpa de no haber estado presente cuando murió. Reinaldo Sánchez sabía esto porque todos en México sabían esto, y eligió específicamente burlarse de esa herida porque Juan Gabriel había rechazado su dinero. Escuché que escribiste esa canción llorona después de que tu mamá se murió porque eras muy pobre para pagarle doctor, continuó Reinaldo subiendo el volumen para que todos en el restaurante escucharan. Sus guardaespaldas riendo a la fuerza de la crueldad de su jefe, como hacen los matones profesionales. Yo nunca dejaría que mi madre muriera así, pero supongo que algunos nacemos para tener poder, y otros nacen para cantar bonito y rogar limosna con guitarras. Los otros comensales en el restaurante miraban con horror esta demostración pública de sadismo psicológico, algunos considerando intervenir, pero sabiendo que desafiar a Reinaldo Sánchez podría significar terminar en una fosa común en Sinaloa. Juan Gabriel se quedó completamente quieto. Su cara no mostraba emoción, y ese control absoluto hizo que Reinaldo se sintiera incómodo porque esperaba ver miedo o enojo que pudiera explotar para su entretenimiento. Lo que Reinaldo no entendía es que Juan Gabriel había sobrevivido cosas mucho peores que las amenazas de un narcotraficante inseguro que necesitaba humillar a otros para sentirse poderoso. Había sobrevivido la pobreza absoluta, donde no sabía si comería ese día. Había sobrevivido ser abandonado en un orfanato a los 4 años. Había sobrevivido dormir en las calles de la Ciudad de México sin saber si vería el amanecer. Un hombre con pistola y dinero sucio no era más aterrador que el hambre real. Y Juan Gabriel había aprendido hace mucho tiempo que hay 2 tipos de poder en el mundo. El poder que viene de infligir miedo y el poder que viene de mantener dignidad cuando intentan quitártela. Reinaldo tenía el primero, pero Juan Gabriel tenía el segundo, y lo que estaba por pasar demostraría cuál de los 2 es más fuerte, cuando realmente importa. Juan Gabriel puso su servilleta sobre la mesa con movimiento deliberadamente lento. Se puso de pie mirando directamente a los ojos de Reinaldo sin mostrar miedo ni agresión, y habló con voz tan tranquila
que todo el restaurante tuvo que hacer silencio absoluto para escuchar. Tiene razón, señor Sánchez. Yo nací pobre, tan pobre que no pude pagar doctor para mi madre cuando se enfermó. Tan pobre que tuve que trabajar desde los 8 años para no morirme de hambre. Tan pobre que dormí en calles y en bancas porque no tenía dinero para pagar cuarto. Los guardaespaldas de Reinaldo dejaron de reír porque el tono de Juan Gabriel no era defensivo ni suplicante, sino algo más peligroso. Era la voz de alguien que no tenía absolutamente nada que perder, porque ya había perdido lo más importante. Pero la diferencia entre usted y yo, señor Sánchez, es que yo convertí esa pobreza en canciones que millones de personas cantan cuando lloran a sus muertos, y usted convirtió la suya en necesidad de humillar a desconocidos en restaurantes para sentirse grande. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el tráfico de la calle afuera. Reinaldo había esperado que Juan Gabriel se encogiera o se disculpara, o mostrara el miedo que otros mostraban cuando él los amenazaba. Pero en lugar de eso, estaba siendo analizado públicamente por alguien que no tenía guardaespaldas ni armas. Lo que Juan Gabriel hizo en ese momento fue algo que muy poca gente entiende sobre poder real. Expuso que la crueldad de Reinaldo no venía de fortaleza sino de inseguridad profunda, y hacer eso frente a testigos era más peligroso que cualquier insulto directo, porque destruía la imagen que Reinaldo trabajaba tan duro para mantener. En el mundo del crimen organizado mexicano de los años 80, la imagen de dureza invencible era todo. Si otros criminales percibían debilidad, empezaban a desafiar tu territorio, y Juan Gabriel acababa de mostrar a un restaurante lleno de gente que el gran Reinaldo Sánchez era simplemente un hombre inseguro, con dinero robado. Juan Gabriel continuó antes de que Reinaldo pudiera recuperarse. Usted me ofrece dinero para cantar en sus fiestas, y yo lo rechazo, no porque su dinero no sea bueno, sino porque cantar para hombres que necesitan comprar respeto me haría sentir que traiciono lo que mi madre me enseñó sobre dignidad. Cada palabra era elegida cuidadosamente para cortar sin ser técnicamente irrespetuosa. Juan Gabriel estaba caminando un alambre delgado, donde un paso en falso podría terminar en violencia, pero sabía que rendirse ante esta humillación sería peor que cualquier consecuencia física. Mi madre murió pobre, pero murió con dignidad. Nunca le robó a nadie, nunca humilló a nadie para sentirse importante, y si tuviera que elegir entre morir como ella murió o vivir como usted vive, elegiría su muerte 1000 veces porque al menos la gente que la conoció la recuerda con amor y no con miedo. Reinaldo Sánchez se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Sus guardaespaldas inmediatamente pusieron manos en sus armas, esperando la orden de disparar, y el restaurante entero contuvo la respiración porque todos pensaron que iban a presenciar un asesinato. Pero entonces algo inesperado pasó. Reinaldo miró alrededor del restaurante y vio las caras de todos los presentes. No estaban mirándolo con el respeto temeroso que usualmente inspiraba, sino con algo más cercano a pena por ser expuesto tan completamente por un cantante desarmado. En ese momento tuvo que hacer un cálculo. Podía matar a Juan Gabriel y probar que tenía poder físico, pero eso solo confirmaría todo lo que Juan Gabriel acababa de decir sobre necesitar violencia para sentirse grande, o podía retirarse y mantener algo de dignidad, fingiendo que esto fue un intercambio de igual a igual. La segunda opción hería su ego, pero la primera lo destruiría completamente en opinión pública. «Tienes huevos, cabrón», dijo Reinaldo finalmente con voz que intentaba sonar casual, pero que todos notaron temblaba ligeramente. «No muchos me hablan así, y siguen respirando. Así que te voy a dar un pase esta vez, porque respeto a los hombres que no se arrodillan». Se dio vuelta y caminó hacia la salida con sus guardaespaldas siguiéndolo, y todos en el restaurante sabían que esto no era respeto real, sino la única forma que Reinaldo tenía de salir de esta situación sin confirmar públicamente que Juan Gabriel había ganado. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el restaurante explotó en aplausos espontáneos. Gente que ni siquiera conocía personalmente a Juan Gabriel, aplaudiendo porque acababan de presenciar algo raro en el México de 1982. Alguien enfrentando poder criminal, con nada más que palabras y dignidad, y viviendo para contarlo. Juan Gabriel se sentó de nuevo. Sus manos temblaban ahora que la adrenalina empezaba a bajar,
y se dio cuenta de que acababa de arriesgar su vida por defender la memoria de su madre. La historia de lo que pasó en El Cardenal esa noche se extendió por toda la Ciudad de México en días, cada versión agregando detalles dramáticos, pero todas coincidiendo en lo esencial. Juan Gabriel había enfrentado a uno de los narcotraficantes más peligrosos de México, y había salido vivo no porque tuviera guardaespaldas ni armas, sino porque tuvo el coraje de exponer la verdad. Los periodistas intentaron conseguir declaraciones de Juan Gabriel, pero él se negó a comentar públicamente. No porque tuviera miedo de represalias, sino porque entendía que hacer esto una historia pública podría forzar a Reynaldo a tomar acción para salvar su reputación. Y Juan Gabriel no quería más violencia, solo quería que lo dejaran en paz. Lo que pocas personas entendieron en ese momento, pero que se volvió claro años después, es que Juan Gabriel aplicó una técnica de defensa psicológica que la mayoría de la gente no conoce. Cuando alguien te ataca buscando hacerte perder control, mantener calma absoluta y exponer sus motivaciones reales desarma el ataque más efectivamente que cualquier contraataque violento. Reynaldo Sánchez nunca volvió a molestar a Juan Gabriel después de esa noche. Y aunque siguió siendo un narcotraficante poderoso, hasta su arresto en 1989, la gente en la industria del entretenimiento notó que dejó de intentar forzar a artistas a cantar en sus fiestas porque la historia de su humillación pública había circulado lo suficiente para que otros criminales se burlaran de él. Esta consecuencia demuestra algo crucial sobre poder real. El poder basado en miedo es inherentemente frágil porque depende de que nadie te desafíe públicamente. Pero cuando alguien lo hace y sobrevive, el hechizo se rompe y otros empiezan a ver que el emperador no tiene ropa. Juan Gabriel no destruyó el imperio criminal de Reynaldo, pero sí destruyó su imagen de invencibilidad. Y en el mundo del crimen organizado, eso es casi tan dañino como perder territorio, porque invita desafíos de rivales que antes tenían demasiado miedo para actuar. Para Juan Gabriel, este incidente se convirtió en algo más profundo que simplemente ganar una confrontación. Se convirtió en evidencia de que había honrado la memoria de su madre de la forma más importante posible, viviendo con la dignidad que ella le enseñó, incluso cuando hacerlo podría costarle la vida. Victoria Valadez había criado a sus hijos en pobreza extrema, pero siempre les enseñó que ser pobre no significaba ser menos humano. Que dignidad no se mide en dinero, sino en cómo tratas a otros y en cómo te niegas a ser tratado mal, sin importar quién te amenace. Juan Gabriel había pasado décadas sintiéndose culpable por no estar presente cuando ella murió. Pero esa noche, en El Cardenal, probó que las lecciones que ella le enseñó estaban tan vivas en él que estaba dispuesto a morir antes que traicionarlas. Y esa es la forma más alta de honrar a un padre muerto. Convertirse en la encarnación viviente de sus valores. La lección más importante de esta historia no es que debemos confrontar criminales peligrosos. Eso sería irresponsable y podría terminar mal para la mayoría de la gente, sino que debemos entender que dignidad es algo que solo nosotros podemos quitar de nosotros mismos. Nadie más puede quitártela sin tu permiso. Reynaldo Sánchez tenía poder para matar a Juan Gabriel, pero no tenía poder para hacerlo sentir inferior, porque Juan Gabriel entendía que su valor como humano no dependía de cuánto dinero tenía, ni de cuántos guardaespaldas lo protegían, sino de mantener integridad ante sus propios principios. Esta distinción es fundamental en un mundo que constantemente mide valor humano por éxito material y poder externo. Porque si internalizamos esa medida, nos volvemos esclavos de buscar validación de gente como Reynaldo, que tiene recursos, pero no tiene carácter. Juan Gabriel rechazó esa esclavitud esa noche, y al hacerlo demostró que el poder más grande no es el poder de destruir a otros, sino el poder de mantener tu humanidad cuando intentan quitártela. Si esta historia te impactó y quieres conocer más momentos que muestran el verdadero carácter detrás de los grandes artistas, suscríbete al canal para historias que celebran no solo el talento, sino el coraje de mantener dignidad cuando todo está en contra. Y déjame un comentario contándome desde dónde estás viendo este video. Me encantaría saber en qué parte del mundo esta historia de valentía y honor llegó a ti.